La generación es un conjunto de seres que se mueven en una sucesión lineal. La generación puede referirse a un conjunto de personas que nacieron más o menos en una misma época. La humanidad, a través de la historia, ha tenido generaciones. Unos dicen que son lineales y otros que son circulares. Las generaciones circulares se tratan en la teoría de las yugas, pero eso sería otro video y eso está relacionado con el hinduismo y los ciclos cósmicos. Esas generaciones humanas, casi todas las religiones hablan que han degenerado. El hombre estaba en un estado inicial paradisiaco y lo fue perdiendo paulatinamente. ¿Cómo fue que lo fue perdiendo? Sin tener conciencia de eso, es lo que quiero explicar ahora. Y a su vez, cómo resolver ese problema. Eso lo voy a explicar en 5 generaciones, para hacerlo de una manera concreta. Mis abuelos, mis padres, yo, mi hijo y mi nieto. Miren, la palma de la mano puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Vamos a pensar que si está hacia arriba, está recibiendo la luz divina, y si está hacia abajo, no lo está recibiendo. ¿Cómo es posible que la mano pase de este estado a este sin hacer este movimiento? Mis abuelos, que estaban recibiendo lo divino. Cuando hablo de mis abuelos, estoy hablando también de mi país y del mundo. Empezamos a movernos pensando en nosotros mismos. Y desde ahí nos desplazamos al mundo. La luz no la recibimos directamente, pero la seguimos viendo, lo que nos resbala. Seguimos pensando en nosotros mismos y nos desplazamos al mundo. Ya estamos de espalda. Mi generación. Seguimos pensando en nosotros mismos y nos desplazamos al mundo. Esta es la generación de mi hijo. Y ahora cuando viene mi nieto, la generación de mi nieto, no puede moverse, porque se luxa el brazo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a tocar para rendirse? ¿O va a aprender a moverse de otra manera? Porque todo ese movimiento que ha tenido ella es en la misma dirección, producto de la continuidad, porque no ha aprendido a moverse de forma pendular. Recuerden que hay un movimiento circular y un movimiento rectilíneo. Lo circular está asociado a la hembra y lo rectilíneo al macho. Siempre en la misma dirección hemos llegado a un atolladero. Y la pregunta es, la naturaleza comandada por la conciencia divina y la energía divina ha hecho vehículos que al moverse colapsen, o ha hecho un vehículo que si lo aprendemos a utilizar podemos vivir una vida armónica. Y la respuesta rotunda es que si aprendemos a movernos podemos vivir en paz y en armonía sin colapsar. Ahora, ¿cómo es que podemos aprender a movernos? Ese aprendizaje implica un drenaje del subconsciente, del inconsciente que es subconsciente, para que posibilite la apertura, la afloración del supraconsciente, de la mente divina. ¿Cómo sería el movimiento? Mi generación piensa que la luz está para abajo, ha confundido la noche con el día, pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué hace? En vez de seguir moviéndose como se movía antes, regresa hacia el mundo y hacia sí mismo, para alcanzar un estado donde puede contemplar mejor la luz divina, que esta es la generación de mis padres. Continúa en movimiento por el mundo hacia ellos y regresa a la generación de mis abuelos. Pero cuando estamos aquí en este estado, que estamos recibiendo la luz divina, no es nada más para tener gozo, sino para obtener el conocimiento trascendente que nos muestre cómo movernos de manera armónica en la sinfonía de la vida, del universo, del gran verso que formamos parte. Recibimos, nos movemos, continuamos en movimiento hasta regresar al mundo denso. Remodelamos ese mundo denso como un alfarero. Este mundo denso, al moverse, se desgasta, surgen problemas. Contemplamos esos problemas y vamos hacia lo divino para buscar la solución a esos problemas. ¿Cómo realizar el movimiento pendular en una dirección y en la otra de una forma natural? Hay que aprender a caminar, hay que aprender a hablar, a dormir, a mirar, a llevar una vida natural. Pero ¿cómo lograr eso? Hay que drenar el inconsciente
para que se purifique el sótano, que permita pasar por él y llegar al techo de nuestra casa y contemplar el campo universal. Para eso yo propongo un sencillo ejercicio, la respiración rítmica, esa respiración que da paz y sosiego. ¿Cómo se hace? Usted observa su respiración todos los días un ratico, cómo entra y cómo sale, sin forzarla, como si estuvieras viendo una nube que pasa o una película, buscando esa respiración, ese ritmo que te da paz y sosiego, que es tu ritmo personal. En la medida que va sucediendo eso, tú te vas armonizando y vas haciendo que tu respiración individual se sintonice con la respiración cósmica. Cuando eso se logre, que es un proceso de religar, que en eso debe consistir la religión, en religar al hombre con lo cósmico, entonces el espíritu humano es inspirado por el verbo divino. El espíritu humano inspirado en el verbo divino es lo que los japoneses llaman Dios. Pero para eso el hombre tiene que aprender a cumplir con su dharma. Eso lleva una práctica y una realización. Om, Amén, H.